El etnocentrismo. Se podría definir al etnocentrismo como la actitud o punto de vista que tiene una persona de acuerdo o en base a los modos o formas que tienen de vivir otras culturas. Implica la creencia que el grupo étnico propio es el más importante y se les da menos importancia a los grupos que existen en otros lugares. Esto da a entender que la persona que piensa esto piensa que su cultura es superior a las demás, aunque sea correcto o incorrecto. Dentro de esta ideología, los individuos tienden a juzgar sus grupos de relación, sus propios grupos o un grupo particular, es decir, que podrían superiorizar su propio grupo o un grupo que ellos conozcan, frente a ciertos grupos determinados. El concepto de etnocentrismo surgió desde la discriminación. En el famoso libro del escritor William Graham Sumner, escrito en el año de 1906, publica o da a entender que la propia cultura es superior a otras, sacando la idea principal de lo que vendría a ser lo que él pensaba. Además de esto, él propuso el juzgar a otras culturas con los estándares de la propia cultura. Esto puede ser entendido de una forma incorrecta, ya que, como sabemos, y según los valores que tenemos en la democracia, la igualdad es primordial para realizar estas situaciones. Ahora, a partir del etnocentrismo se creó una especie de enfermedad llamada la xenofobia. Esto solo se da en casos muy violentos, donde la discriminación, los prejuicios, problemas de separación física de los grupos o de los demás, influyen en una persona obligándola a realizar estas acciones contra los demás. Existen varios tipos de etnocentrismos. Podremos destacar los siguientes, que son el etnocentrismo invertido, que es al revés de lo que es el etnocentrismo normal. Es cuando la persona piensa que la propia cultura es inferior que las demás que existen. Esto se da mucho aquí en el Ecuador, porque la gente compara demasiado nuestra propia cultura con la de los países exteriores como son Europa, América del Norte, Asia, etc. También tenemos el etnocentrismo racial, que fue un problema que se dio mucho en la época de la colonia, donde la gente pensaba que la raza propia era mejor que la raza de los que ellos conquistaban, como se dio en los españoles con los indígenas, con los criollos, con los mestizos, con los zambos, con todas las razas que existían en ese entonces por parte de los blancos. También tenemos el etnocentrismo lingüístico, que se da cuando pensamos que nuestra lengua es la más sutil y la más correcta entre las lenguas de otros países. Como se podría comparar, por ejemplo, la lengua que se habla en China con el español. Podremos decir que es muy complicada o que es una lengua sin sentido, frente a la cultura que nos da el español, el cual dominamos y nos hace pensar que es la mejor. Y por último, el etnocentrismo religioso, que ha sido partícipe de varios conflictos en el mundo, principalmente los terroristas, que son los que se producen cuando una persona piensa que su religión es mejor que la otra, es decir, que los caminos que uno sigue en creencia son superiores o están más correctos o acercados a la verdad que los que siguen otros. Estos conflictos se pueden dar principalmente entre judíos e islámicos, entre católicos y protestantes y entre budistas y las demás religiones. Finalmente, y como conclusión, llegamos a que el etnocentrismo tiende a ser un problema social, ya que el inferiorizar o superiorizar la cultura propia y con la de las demás es un aspecto muy negativo, porque todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades y podemos llegar al mismo nivel de cultura. Es distinto que exista mayor o menor dificultad. Así que lo mejor que se puede hacer, la solución que se puede encontrar, es desde las personas pequeñas, es decir, desde los niños, fomentar a una cultura de igualdad para que las culturas mismas dejen de compararse y lleguen a ser todas iguales. Gracias.